para hablar de uno de los temas que más ha impactado a la humanidad en el siglo XX y que ha generado misterio al interior de la Iglesia Católica, por lo menos durante 100 años. Hay que estar allí. No es fácil decirlo sin haberlo visitado, sin haberlo sentido. Y esta vez me encuentro en Fátima, Portugal, lugar de los 3 misterios, de una intriga que ha seguido vigente aún hoy día. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Fátima, en la parte central del Portugal, es un recinto religioso, es un santuario. Además de la ciudad, las callejuelas, los edificios, los comercios, el santuario de la Virgen de Fátima. Este sitio recibe más o menos entre 7 y 9 millones de peregrinos cada año, lo que significa que es uno de los santuarios más visitados del mundo dentro del catolicismo. Lo visitan personas religiosas, personas laicas, personas de todo el mundo. No hay un día que no lleguen cientos de ómnibuses cargados de personas deseosas de ir allá, ya sea solo para conocer el lugar, o bien para hacer una oración, un sacrificio, algún voto, alguna expiación, quemar una vela en la pequeña capilla que se encuentra en la parte baja. Hay un sitio en donde las personas hacen largas filas para quemar una vela. No me refiero a encenderla, sino a quemarla completamente. El lugar está compuesto por varios edificios. Ahí se encuentra desde la capilla de las apariciones, la basílica antigua, la basílica nueva, la columnata. Es un sitio muy impresionante. Y es que en este lugar ocurrieron una serie de apariciones que han dejado una huella muy importante en el mundo del catolicismo y de la cristiandad. Las apariciones de Fátima, muy conocidas por los famosos 3 secretos de Fátima, pero he de aclarar algo. Tras la investigación y haber documentado algunas cosas y leído otras pocas, podemos asegurar que no se trata de 3 secretos, sino de un secreto con 3 partes. Sería la forma más apropiada de decirlo. Sin embargo, eso no le resta ni lejanamente interés. Y es que hay que remontarnos atrás en el tiempo. Para poder hablar de Fátima y de las apariciones de Fátima hay que entender cómo era Portugal a principios del siglo XX. Muchas partes de Europa eran similares. Había pobreza. Habían pasado las épocas de las grandes colonizaciones, las épocas en las que llegaban barcos cargados con oro y con toda suerte de riquezas. Ahora los campos eran pobres. Y la zona de Fátima lo era también. Era una zona rural, agrícola, en donde los habitantes principalmente se dedicaban al campo. Un poco al pastoreo de algunos animales, un poco a la siembra de alguna cosa. Fátima tendría en aquel momento, a principios del siglo XX, no más de unos 3 o 4 mil habitantes. Era una población dispersa, pequeña y con bastantes problemas de educación, en donde el porcentaje de personas que nunca habían leído y que no sabrían escribir era enorme. Las condiciones generales de vivienda eran también precarias, no había energía eléctrica, no había agua corriente, por supuesto, estábamos en pañales. Sin embargo, este había sido un sitio muy antiguo. Fátima fue un asentamiento árabe. De hecho, el nombre es un nombre árabe. Se cuenta que aquí vivió una mujer de gran belleza, llamada Fátima, que fue conquistada por un caballero católico, quien la convenció de convertirse al cristianismo y dejar el nombre de Fátima para ocupar otro nombre. Pero el lugar se quedó con el recuerdo y el nombre de Fátima. Así que bueno, sí, es un sitio que antiguamente fue ocupado por árabes, posteriormente se volvería cristiano y para principios del siglo XX era una situación bastante precaria. Las personas que habitaban en esta región estaban muy separadas del mundo, porque era una comunidad alejada, estaba lejos de Porto, que es la región costera, estaba lejos de Lisboa, en medio de una región agrícola, así es que las comunicaciones que llegaban eran pocas. Ahora,
Es en este lugar en donde ocurren los avistamientos, los encuentros, con una imagen de la Virgen del Rosario. Pero es todo un proceso. Déjeme decirle que no se trata de una aparición espontánea y única. Los fenómenos comenzaron desde 1915. Comenzaron ahí, en esta región tan pobre. Y todo comenzó una tarde de 1915 cuando 4 niñas están por ahí jugueteando, corriendo, no sé cuánto, cuando se les ocurre arrodillarse y comenzar a rezar. Esto no era tan raro, no es que les haya salido espontáneo, sino que eran personas muy religiosas. En estas comunidades había 2 cosas, el trabajo y la iglesia. Así es que ir a la misa, ir allá, era lo que salía de lo común. Y por supuesto que eran muy religiosos, rezaban mucho. Y estas 4 niñas, entre las cuales se encuentra Lucía dos Santos, una hermana suya y otras 2 chiquillas por ahí de la escuela, deciden ir a un paraje conocido como Monte do Cabezo y ahí comenzar a hacer el rosario, a rezar el rosario. Es 1915. Eso quiere decir que Lucía, que es la mayorcita, tiene 8 años, alguien por ahí tiene 7, otra tiene 9. Son personas muy jovencitas, muy niñitos. Y por supuesto, cuando empiezan a rezar el rosario, pues no hay ningún adulto viéndolas. Así es que también le meten por ahí algún chascarrillo. Y se dice que Lucía era muy simpática, bromista. Así es que algún chascarrillo habrá hecho que distrajo a las otras y se ríen y no sé cuánto, se desconcentran, se equivocan, empiezan a rezar mal. Y de pronto hay una luz extraña. No es de noche, la gente no salía de noche, mucho menos 4 niñas. Así es que hay una luz extraña que les obliga a levantar la vista. Y frente a ellas, ahí cerca de unos arbolitos, observan cómo una especie de nube va tomando forma como de una persona y esta forma se va volviendo cada vez más sólida, pero como si fuera de nieve, como si fuera una figura de nieve. Y empiezan a rezar bien. Aquella aparición siguió ahí prácticamente todo el tiempo que tardaron en rezar el rosario y al terminar simplemente desapareció. Sería el primer momento. No era una imagen de la Virgen, no era una imagen de un ángel, no era nada. Simplemente fue una manifestación inusual. Aquello que vivieron en la zona del Monte do Cabezo quedó entre ellas. No se platicó mucho, si acaso por ahí un comentario o algo, pero podía haber sido simplemente un juego de niñas. Para la primavera de 1916 volvería a ocurrir algo raro, en esta ocasión en un lugar conocido como Losa do Cabezo, también otra zona un poquito montañosa. Han ido a pastorear los animalitos, pero esta vez van Lucía dos Santos, junto con sus primos, Francisco Marto y Jacinta Marto. Son muy pequeños. Estamos hablando de 1916, así es que Lucía ha cumplido los 9, mientras que los otros 2 deben de haber andado por ahí, si bien nos va entre los 8 años de Francisco y Jacinta con unos 6. Así que son muy chiquitines. Ha comenzado a llover y se refugian en una especie de saliente, y es cuando tienen la primera aparición de un ángel. Y al decir un ángel es que se les manifiesta eso, un ángel. Estando allí, se les ocurre que mientras llueve van a hacer unos rezos. Ya les digo que era una comunidad muy cercana a la iglesia y era una práctica habitual el estar rezando, y más en los niños que estaban por la primera comunión, y que esto y que lo otro. He de decir aquí algo importante. Francisco era iletrado, no sabía leer ni escribir. Lucía sabía leer y escribir. Jacinta no queda claro si lo sabía o no lo sabía. Pero era muy pequeña, es probable que no supiera. Así que realmente lo que sabían de la iglesia, lo que sabían de religión, lo que sabían del mundo era a oídas. Y en este sitio las noticias que llegaban eran muy pocas. De lo poco que sabían es que había una guerra. La Primera Guerra Mundial. Estaba transcurriendo una guerra terrible allá en Francia. Los hombres morían, se contaban cosas horribles, pasaban cosas horribles. Eso es lo que ellos sabían. Pero ese día, ahí, en Losa do Cabezo, observan un ángel. Están por ahí cuando se les aparece, y este ángel, que se ve muy jovencito, parece un chico de unos 15 años, como un ángel cualquiera, les
explica algo ahí acerca de la oración y demás. No eran grandes discursos, aunque se han escrito memorias y todo, no me voy a adentrar porque eran temas de hacer oración y sacrificios y cosas de esas. Después vendría una tercera aparición del ángel. Esto ocurriría nuevamente en 1916, hacia finales del verano, y esta vez ocurrió en el pozo de la casa de los dos santos. Estaban nuevamente Lucía, Jacinta y Francisco cuando volvieron a ver al ángel. Pero en esta ocasión estaban los niños jugando y de pronto se aparece el ángel y como un reclamo, lo que dice es rezad. En realidad no lo dijo así. Aquí hay que ser precisos en algo. Estas son las traducciones que se hicieron del portugués. Usted verá que en muchas ocasiones los escritos que hablan acerca de Fátima dicen palabras como rezad, adoráis, haced. Bueno, en realidad era una traducción que intentaba parecerse a las Biblias antiguas. Lo que este personaje les dijo fue: pónganse a rezar, en lugar de estar jugando. Porque tal y tal y tal, y hace una serie de advertencias como preparaciones. Esta tercera visión de una aparición fue más específica en señalar que había una preparación para ello. Aquí un detalle curioso es que ese ángel de la tercera aparición se presenta como el ángel de Portugal. El primer ángel era el ángel de la paz, este es el ángel de la guarda de Portugal. Vendría la cuarta aparición angélica del ciclo angélico que ocurriría en octubre del 16, nuevamente en Losa do Cabeço. Y de nueva cuenta estaban allí, esta vez estaban arrodillados Jacinta, Francisco y Lucía haciendo oración, rezando, cuando todo se ilumina. Y de nueva cuenta aparece el ángel. Pero esta vez la aparición es un tanto más dramática. El ángel lleva consigo un cáliz y una hostia sangrante, y está recogiendo la sangre en el cáliz. Este suceso además generó un retraso temporal. Habían terminado de merendar, así es que deben de haber merendado a las 5 de la tarde, subieron a hacer las oraciones de la tarde, que era algo que les gustaba hacer. Les repito que eran gente que hacía esto, eran personas muy apegadas a la iglesia y que rezaban mucho. Así es que suben ahí a Losa do Cabeço, que está cerca de las casas. Cuando aparece este fenómeno, ellos no se dan cuenta de qué manera, pero cuando salen, afuera es de noche y los están buscando. Es decir, que la aparición que ellos pensaron había durado apenas unos minutos, había durado algunas horas. Los fenómenos comenzaron a ser extraños. Y al decir extraño, me refiero a este tipo de cositas. Mucho se ha descartado, y usted, con una mente razonable, una mente pensante, dirá: 3 niños pequeños de un pueblo marginal completamente porque estaban alejados de las ciudades, no tenían contacto con la tele, con el radio, con nada. O sea, eran personas que vivían de sol a oscuridad y se dormían, volvía a amanecer, volvían a salir, y su mundo era era un mundo muy pequeño en donde había la fiesta del pueblo, del santo del pueblo, y era el día de la fiesta. Y había alguna cosita por ahí en la Navidad, pero no había más. Eran personas con una vida muy simple. ¿Cómo podían estar imaginando estas cosas? ¿Por qué contaron estos acontecimientos? Porque para este momento, después de que estos fenómenos se repitieran, el primero lo contaron entre ellos, el segundo lo contaron como que a sus papás y a algún tío, pero los siguientes ya fueron más sonados. Algo estaba pasando ahí. Como que 3 chiquillos pícaros, por más pícaros que fueran, estarse inventando esto podría significarles una zurra, pero de aquellas. ¿Por qué lo harían? Pero ahí no termina el asunto. Algún tiempo después, estamos en mayo 1917 y la guerra está rugiendo en todo lo que puede. Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, todo el mundo, bueno, todavía no entraba Estados Unidos a la guerra, pero estaba enviando armas y cosas. Pero por otro lado está Japón y están las guerras allá arriba con Rusia. Y Rusia había tenido ya algunos problemas, la Revolución de Enero. Todavía faltaba, apenas había habido algunos levantamientos,
Todavía el zar es el zar, todavía falta la Revolución de Octubre, los levantamientos de noviembre y la guerra que se extendería varios años más. Pero nada de esto lo saben ellos, porque son 3 chiquillos que viven en sus casitas en un pueblito. El mundo está por allá destruyéndose, pero ellos están aquí. Y ese 13 de mayo de 1917, los 3 chiquillos andan por ahí como siempre. La lideresa es Lucía, que es la grandecita, que es la más entendida de todo. Están en un sitio conocido como Cova de Iria, la cueva de Iria, que está cerca de Fátima. Cuando de pronto algo ocurre en el cielo, algo cambia, hay luces, hay reflejos, y frente a ellos aparece una imagen de una mujer. Una mujer que está suspendida arriba de una pequeña encina, como volando ahí. Y cuando le preguntan quién es usted, ella dice, lo sabrán después. ¿Usted viene del cielo? Sí. Y empieza un discurso ahí entre la inocencia de 3 niños, que preguntan cosas medio inocentes, y aquella imagen. Les da por preguntar cosas como si fulano de tal está en el cielo. Y ella responde, sí, está en el cielo. ¿Y fulana de tal está en el cielo? No, ella no está en el cielo, ella está en el purgatorio y va a seguir ahí hasta el final de los días. ¿Y Perengano se va a curar? No, no se va a curar. Eran cuestiones que para ese momento, para estos niños, eran importantes, pero que teológicamente no parecían tener ninguna importancia. Por lo menos, era una charla de 3 niños rurales con una aparición que decía venir del cielo, y entonces preguntan, ¿y nosotros vamos a ir al cielo? Y entonces aquella visión dice, sí, tú y tú vendrán pronto, tú después. Se espantan un poco, pero al mismo tiempo les da como alegría, como emoción ir al cielo. Todo lo que les han platicado allá en el catecismo del cielo, de lo bonito y todo aquello, pues se lo imaginan. La aparición les pide, en esa primera interacción, que estén con ella durante los siguientes 6 meses, cada día 13. Y entonces sabrán más, y les dará su nombre, y les dirá algunas cosas más. Esto fue muy curioso, porque ese día estaban solitos, los 3 niñitos allá arriba, pero poco después, cuando se da la siguiente visita, que sería el 13 de junio de 1917, ya no van solos. Van con ellos 50 o 60 personas del pueblo, que se ha estado hablando de esto. No pierda de vista este detalle, esto no se guardó en secreto. Esa primera aparición la platicaron con sus padres, la platicaron con el cura del pueblo, la platicaron con otras personas del pueblo que fueron a preguntar qué habían visto, cómo era, y claro que todos interpretaron la aparición como la Virgen María. Una señora muy guapa, muy linda, flotando encima de un arbolito y les da secretos, si viene del cielo solo puede ser la Virgen. Además, esto de que se les habían estado apareciendo ángeles, bueno, pues era un aviso. La segunda aparición fue más o menos dramática, porque de nueva cuenta menciona aquello de la muerte, es un presagio, es el aviso de que Francisco y Jacinta van a ir al cielo bien pronto. Hay por ahí 2 o 3 cuestiones que se platican, religiosas, oraciones, hagan oración, arrepiéntanse. Este sería una tónica muy repetitiva. No le voy a leer ese texto, no tiene sentido, puesto que yo no estoy entrando en el aspecto teológico, pero había una insistencia en hacer oración, en hacer sacrificio, por mandato, para salvar las almas de los pecadores que ofenden a Dios. Para julio de 1917 la situación ha cambiado un poco. Ahora ya no van 50 o 60. Hay quienes estiman que para la tercera visita, que fue en julio del 17, había entre 4.000 y 5.000 personas. Más que la población de Fátima. Es decir, que habían venido personas de muchas partes, se había corrido la voz en la región. De nueva cuenta, al llegar a Cova de Iria, pues ahí está toda aquella gente, pero la gente que ha llegado no ve nada. Los que ven son los 3 niños, y sí, son los 3 los que lo ven. Ven el fenómeno que ha aparecido ahí, y en esta ocasión, la imagen les comienza a revelar una serie de cosas. No solamente es la plática habitual de si fulano se va a curar o si Perengano ya está en el cielo, sino que hay mucho más. En esta ocasión, la imagen aquella les revela que en octubre
va a dar una señal inconfundible, y además les dirá su nombre. Pero después comienza a darles una visión que se convertiría en el secreto de Fátima. Es una visión que, según narrarían ellos, está en 3 partes. En esa tercera aparición de Fátima, de julio de 1917, es cuando se da el mensaje de estas visiones. Más adelante le explico en qué consisten. Pero hacia el final de aquel encuentro, la aparición que solamente los niños ven y aparentemente Francisco no escuchaba, solo la veía, reciben la instrucción de que esto que han visto no se ha revelado. Es un secreto. Se lo pueden platicar a Francisco. Lo que ellas han oído, Jacinta y Lucía, se lo pueden platicar a Francisco, pero nada más. Ellos comentan aquel asunto. Había tanta gente que alguien pregunta qué dijo, no sé qué, pues nos ha revelado un secreto, pero no lo dicen. Y ahí es cuando ocurre lo otro, la cuarta aparición. La cuarta aparición no ocurrió en Cova de Iria, sino en Baliños, que es otra zona por allá, y no fue el día 13, sino el 19 de agosto de 1917, y fue ese día, porque el día 13 los niños estaban detenidos. El administrador de Vilanova de Urem había escuchado que los niños tenían un secreto que había dado la Virgen. Así es que se los llevó, los encerró, los amenazó, los interrogó, luego los engañó. A uno le dijo que su hermano ya estaba muerto, a una de las chicas le dijo que el hermano ya estaba muerto y que si no decía el secreto a ella también. Y como no lo quiso decir, entonces la sacaron de la celda y le dijeron lo mismo a Lucía, y Lucía dijo que no. Y entonces, bueno, finalmente ya los trajeron de regreso, pero estaban en prisión, no pudieron llegar a la cita. Atemorizados, no fueron a Cova de Iria, sino que se fueron para allá arriba, hacia donde estaba Baliños, y resulta que allá se les fue a aparecer la imagen. Y lo primero que les dijo fue: los quiero ver el día 13, en Cova de Iria. Y además de eso, la aparición les pidió oración, sacrificios, lo mismo de siempre. Las revelaciones habían ocurrido en la tercera aparición. Pero entonces ocurre la quinta. Esto fue en septiembre. En septiembre de 1917, la aparición vuelve a ocurrir en Cova de Iria, pero esta vez hay, no sé, entre 20 y 30,000 personas, depende de a quién se le pregunte. Y en esta ocasión, además del discurso habitual y del rezar, pedir por los pecados, hacer sacrificios, hay un aviso de que en el siguiente encuentro, en octubre, estarán José y el niño, y dará la señal definitiva para que sepan quién es ella. En esta ocasión, las cosas fueron muy simples, fue rápido. Pero la sexta aparición, que sería en octubre de 1917, fue especialmente bárbara. Había cerca de 70,000 personas, aunque hay quienes aseguran que la cifra podía haber sido de 100,000. Había personas que habían llegado de todas partes, no precisamente de la iglesia. Aquí he de ser muy puntual en algo. La iglesia no se interesó por este tema en un principio. Les parecía que no tenía por qué habérseles aparecido la Virgen a 3 niños, que no tenía sentido esto, que no era consistente, y prefirieron mantenerse un poquito alejados. Sin embargo, habían llegado personas de todo Portugal, de España, de muchos lugares. Había periodistas, porque aquello de tanta gente reunida en un mismo lugar llama la atención, así es que llegaron periodistas, llegaron profesores de la Universidad de Lisboa que querían ver esto. ¿Y sabe algo? Si usted se acuerda, en otra de las visiones les advirtió que en octubre iba a haber una señal en el cielo. Ocurrió. Después de la interacción entre los niños y la imagen, pudieron ver cómo se formaba la silueta de José, San José, con el niño, y después de eso, cuando las figuras se elevan,
El sol comienza una danza, el cielo se prendió de rojo y el sol se fue moviendo, hubo momentos en los que eran dos soles, aquello fue una locura, las personas podían ver el sol directamente, periodistas afirmaron que lo vieron, retrataron a las personas, se publicaron notas, hubo profesores de la Universidad de Lisboa que aseguraron que aquello era imposible. El fenómeno se había cumplido. Pero tampoco sería el final. Para muchos, esta sexta aparición de la Virgen de Fátima fue la última, pero no es así. Tras aquellos encuentros, seguiría habiendo un ciclo conocido como el ciclo cardimariano. Solamente sería testigo Lucía. Y ella vería, por lo menos en otras 3 o 4 ocasiones, apariciones. La siguiente aparición sería poco antes de salir hacia Porto. Iba hacia el convento, el obispo de la región de Leira la había enviado a Porto para que estuviera segura, puesto que seguían llegando muchísimas personas que querían verla, querían tocarla y el riesgo era enorme. Para este punto, insisto, la Iglesia no está tan obsesionada con el tema. La imagen aquella, la aparición presuntamente de la Virgen María, de la Virgen del Rosario, su advocación del Rosario, había pedido que se construyera una iglesia, una capilla ahí donde se aparecía en Cova de Iria. Y realmente era una capillita. Insisto en esto mucho, porque la Iglesia no estaba convencida de este fenómeno. No estaba buscando exaltarlo ni hacerlo público, sino que más bien estaba dejándolo. Tenían miedo de que se hiciera un escándalo, porque además la gente donaba dinero que fue destinado para la construcción de la capilla y para otras cosas. Así que no querían meterse mucho, pero ante el riesgo de que Lucía estuviera asediada por tanta gente se va a Porto, nosotros en Latinoamérica lo conocemos como Oporto, pero allá le dicen Porto, y luego se va a un convento. Antes de irse, visita Cova de Iria. Es el 15 de junio de 1921 y vuelve a tener un encuentro. Solo ella. Y de nueva cuenta vuelve a hablarle de la necesidad de oración y de muchas cosas. Después de eso volvería a tener algunos encuentros en diferentes lugares. Estos encuentros serían entre 1925 y 1929, mientras se encontraba ya como monja en diferentes lugares. Estuvo, por ejemplo, en el convento de Pontevedra, en España. Pudo ver también al niño con la Virgen en 1926 en el patio del convento. Después en Tui, en una población conocida como Tui, se la encontró en la capilla. Así es que Lucía siguió teniendo estos encuentros. Finalmente, el último fue en 1929. Lucía dos Santos hablaría de esto en 6 memorias diferentes que escribió. Era una escritora bastante prolífica. Tras los encuentros se convirtió en monja y dedicó su vida a eso, a ser monja. Y usted ahora mismo estará pensando, bueno, sí, muy bien. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí hay que regresar un poquitín. Quise hacer primero la línea temporal completa sin mucho detalle, simplemente para darnos una idea de que esto no fue algo que pasó en 3 veces y ya. Esto fue un complejo desarrollo de eventos que en cualquier momento pudieron ser obstruidos y bloqueados y no pasó. La Iglesia Católica no estaba interesada en esto. Prueba de ello es que no sería sino hasta 1930 cuando el obispo de la región de Leira reconoció las apariciones como dignas de fe, es decir, como auténticas. Pero no fue el Vaticano, sino un obispo local. La propia Iglesia no iniciará investigaciones al respecto de estas apariciones, la Iglesia de Portugal, sino hasta los años 20. Varios años después, comenzó las investigaciones. La iglesita que se construyó da fe de eso. Hoy en día, si usted ha visto el video inicial y algunas imágenes, aquello es un santuario enorme, es un complejo con varios edificios, con dormitorios, con 2 capillas, con una capilla de velaciones, con portales hermosos, con casas para peregrinos. Pero la capilla original, la que se construyó en el lugar de las apariciones, era no más que un cuarto, una pequeña habitación y punto. Rústica como pocas cosas. Así que eso le da una idea del tamaño de las apariciones para la visión del Vaticano. El Vaticano del siglo XX que ya estaba trabajando en otras tantas cosas.
Pero entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? Primero, las profecías en buena medida se cumplieron. Y le explico. La primera de ellas mencionaba que Francisco y Jacinta estarían muy pronto en el cielo. Francisco muere en 1919, es decir, 2 años después de terminadas las apariciones, fallece. Fallece por un problema respiratorio, una neumonía que no pudieron controlar. El chiquillo fue llevado al médico, pero no se lo trataron bien y muere en casa. Lo siguiente es que Jacinta también desarrolla un problema conocido como una pleuresía. También aparentemente tenía algo que ver con una tuberculosis y esto la mata. Ella muere en 1920. Así que sí, se cumple aquello. Y claro que, si usted lo piensa bien, era muy oportuno. Así que hay una teoría de conspiración al respecto. Se dice que la Iglesia habría obligado a que los niños siguieran haciendo ayunos, siguieran haciendo sacrificios, flagelándose, amarrándose el cordón aquel de sacrificio, etc., para agradar a la aparición, y que esto los habría debilitado. Y sí, Jacinta estaba débil, tenía un problema cardíaco y Francisco estaba muy débil. Pero vuelvo sobre de lo mismo, la teoría de que la Iglesia conspiró para que los niños murieran y así tener una profecía autocumplida, que es algo que se ha hablado mucho, tampoco es cierta. Y tampoco es cierta por 2 cosas. Primero, porque a la Iglesia, al Vaticano, esto no le agradaba. No les interesaba mucho. No olvide usted que en 1922 Fátima no era más que una pequeña capillita en medio de un barrizal lleno de lodo con unas pocas personas que iban. Después de los últimos acontecimientos que reunieron 100.000 personas, aquello cayó en el abandono. Tampoco estaban muy interesados en hacer mucho aspaviento. Y por otro lado, déjeme decirle que muy probablemente Jacinta contrajo la fiebre española. Entre 1918 y 1920, Portugal perdió 150.000 personas. 150.000 personas murieron por culpa de la fiebre española. Y además de los que murieron, hubo varios cientos de miles de personas enfermas. Así que sí, podían haber estado débiles por tantos sacrificios, ayunos, rezos y lo que usted quiera y mande, pero mucha gente murió. Porque fue un periodo de enfermedad. Y se cumplió la profecía. La siguiente que se cumplió fue la del espectáculo celeste, que fue atestiguada por 100.000 personas, periodistas, maestros. Hoy en día muchos escépticos aseguran que fue un fenómeno de refracción solar. Cristales en la atmósfera, que es algo que generalmente se dice, cristales de agua, de hielo en la atmósfera, que habrían provocado una especie de refracción. Otros sostienen que habrían sido ovnis. No sé a cuál creerle, ¿verdad? Pero es un tema que queda ahí. El fenómeno fue visto por gente que estaba en sus 5 sentidos y la explicación de una psicosis colectiva tampoco viene al caso, porque había personas que estaban abajo, en el barro ahí porque había llovido, estaba nublado y había llovido, estaban por ahí, pero también había muchas personas que estaban arriba en una especie de carreterita y desde ahí lo observaron también. Así que bueno, estaba todo esto. Luego viene lo otro. ¿Cuándo se escribió esto? Ese es un tema que también ha sido muy discutido. ¿Y por qué ha sido muy discutido? Porque hay quienes aseguran que esto fue escrito mucho después y por lo tanto fue una profecía ajustada. Se habían cumplido aquellas, pero que esto siguiente habría sido una profecía ajustada, y es que en 1941, bastantes años después, 24 años después de los últimos acontecimientos allá en Cova de Iria, se dieron a conocer las 2 primeras partes del secreto de Fátima. Aquel secreto que se reveló en la tercera aparición, bueno, con motivo de la beatificación de Jacinta, el obispo le pidió a Lucía que se liberaran el secreto, que se diera a conocer el secreto para ayudar en la causa de Lucía. En la causa de Jacinta, Lucía lo consultó en oración y se le autorizó a revelar los 2 primeros, se le autorizó de allá arriba del cielo, según decía ella, los 2 primeros fragmentos de aquel secreto que les fue confiado. El primer secreto, la primera parte del secreto era una visión del infierno. Horrible, con fuego, demonios, humo, almas quemándose, almas convertidas en teas, una visión aterradora.
Sin embargo, tampoco era muy inusual. Había otras visiones, incluso en el Apocalipsis hay visiones parecidas. Lo que esa visión les mostró es que el infierno era real. La segunda parte, que fue hecha del dominio público en aquel 1941, era una visión en donde se les advertía que la guerra terminaría, refiriéndose a la Primera Guerra Mundial, pero que si no lograban la conversión de Rusia y la consagración al corazón de María, vendría una segunda guerra mucho peor, con mucha más destrucción y con mucha más muerte, y que se iniciaría aquello en el papado de Pío XI. Como antecedente, es decir, como una especie de aviso, habría señales en el cielo, extrañas luces en el cielo, y después estallaría la guerra, que sería terrible. Si es que no cumplían con la conversión de Rusia y con el temor de que Rusia dispersaría sus errores a otras naciones generando guerra. Ese segundo fragmento, creo que valdría la pena leerlo textual. Visteis el infierno a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si se hace lo que os voy a decir, insisto en que la traducción se hizo como si fuera español antiguo, pero no. Es una traducción sencilla. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra pronto terminará, pero si no dejaren de ofender a Dios, en el pontificado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal de Dios, la que les da para que sepan que va a castigar al mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Esta sería la segunda parte del secreto. ¿Qué opinión le merece? Bien. Seguramente, y si usted es una persona que escucha y que pone atención, notará que esto se dio a conocer en 1941. La Primera Guerra Mundial había terminado en 1918 y la Segunda Guerra Mundial había comenzado en 1939, así es que era una profecía ya cumplida. Era algo que ya había ocurrido. La visión del infierno, pues bueno, sí, ya quedó claro que el infierno es terrible, pero esto ya nos lo habían dicho en el Apocalipsis. La segunda parte del secreto de Fátima no parecía necesitar mucho ser secreto. Era algo que ya se sabía. La Segunda Guerra Mundial estalló durante el papado de Pío XI, 1922 a 1939. Entonces, ¿qué gracia tenía aquello? Se le fueron encima a las videntes, se le fueron encima a la vidente, porque ya Jacinta y Francisco habían muerto. Porque, ¿de qué te sirve dar un secreto que estaba tan guardado de algo que ya pasó y que ya conoce todo el mundo? Y entonces no tendríamos ya nada más que hablar. Porque si algo tan simple como esto lo dieron a conocer después, pues no. Aquí vienen dos cosas bien simpáticas y bien interesantes. Lo primero es que los dos fragmentos del primer secreto que se revelaron en 1941 habían sido escritos en 1923, poco después de que Pío XI asumiera el cargo como papa. Sí, ciertamente, la Unión Soviética ya estaba en marcha, pero si era real lo que había dicho Lucía, en 1917 en Cova de Iria y en Fátima nadie sabía lo que era el comunismo, ni sabían que Rusia iba para allá. Porque cuando las primeras apariciones
Rusia estaba pasando apenas por la etapa de la Revolución de enero, faltaba la de octubre, faltaba la de noviembre, así es que todavía no se sabía que aquello se iba a poner feo y que iba a irse hacia el lado comunista. No existía ni siquiera la Unión Soviética. Por lo tanto, la revelación parecía tener sentido, porque había sido escrita muchos años antes, solo que no había sido revelada. Ese es un detalle importante a mencionar y que generalmente se omite cuando usted busca por aquí. De hecho, hay 5,000 títulos diferentes que hablan del tema de Fátima. Pero casi todos ellos hablan de que los 2 primeros secretos, que en realidad son 2 fragmentos del secreto, habían sido escritos en 1941. No, ya estaban escritos antes de que pasara. Y sabe algo muy interesante y que a mí me ha sorprendido y que de hecho me deja con una cierta sensación rara, espero que a usted también. La Segunda Guerra Mundial oficialmente comienza en septiembre del 39. Es la fecha más reconocida. Pero muchos historiadores coinciden en señalar que la Segunda Guerra Mundial inició desde 1937, con las actividades bélicas de Japón sobre territorio continental y posteriormente en 1938 con el anexamiento de Austria a Alemania y principalmente desde el 1936 con el advenimiento de Hitler al poder. ¿Se acuerda que en el segundo fragmento del secreto decía que habrá una señal en el cielo como nunca vista? En enero de 1938 hubo una tormenta solar que provocó las auroras boreales más extrañas que se han registrado. El cielo se pintaba de rojo a mitad de la noche. Las señales que menciona aquel documento, que fue redactado en 1923, ocurrieron en 1938, 15 años después. Y fue real, sí pasó. Hubo señales y después la guerra. Punto, ya estás. Y además, Pío XI muere en 1939, cuando ya oficialmente está declarada la guerra. Hay quienes aseguran que no, porque esto de la guerra empieza en septiembre y él muere creo que en abril o por ahí. Bueno, pero la guerra ya estaba en curso. Las fechas están ahí. Así que bueno, ya, no podemos decir que se lo inventó en 1941 porque todo apunta a que lo sabía desde antes. Y luego viene el tercer secreto. Este tercer fragmento del secreto de Fátima, que se hizo popular como el tercer secreto de Fátima. Hay libros enteros de esto, hay cientos de libros. Hay escritos por todas partes. Si usted teclea en internet tercer secreto de Fátima, le van a aparecer páginas y páginas y páginas, además de la santa Wikipedia que aparece por todos lados. Y algunos de ellos son textos muy raros. Pero ¿por qué tanto revuelo? Insisto, en un principio la iglesia no quería esto, no le llamó mucho la atención. Bien. La revelación fue dada en 1917. Se les dijo que era un secreto. En el 23 ella redacta los 2 primeros fragmentos, pero el tercer fragmento no. Pero en 1943, es decir, que estamos hablando de 26 años después de los encuentros en Cova de Iria, Lucía está muy enferma. Tiene un problema, me parece que era influenza y era algo que mataba gente, así es que el obispo le pide que si no quiere revelar ese tercer fragmento del secreto, lo escriba. Y lo mete en un sobre. Y Lucía lo hace. En medio de la enfermedad, escribe a mano el tercer fragmento del secreto de Fátima. Lo mete dobladito en 4, en un sobre pequeño blanco, y le pone 3 sellos de laca. Lacrado, pues, de cera, no sé con qué lo habrá sellado. A su vez esto lo pone en un segundo sobre y lo vuelven a sellar. Pone en la parte de atrás, dirigido al obispo fulano de tal. No se abra hasta después de 1960 o de mi muerte si es que ocurre antes. Por instrucción de Nuestra Señora del Cielo. Y el sobre se le entrega al obispo.
Ese detalle se supo que el tercer fragmento del secreto no debería abrirse hasta 1960 y eso causó mucho revuelo, faltaban 17 años. Cambia el Papa y cuando se va acercando la fecha en 1957, el obispo de Portugal, de la región donde estaba Fátima, decide que él no lo va a abrir y lo entrega al Santo Oficio, es decir, al Vaticano, quienes lo reciben y lo ocultan en una caja dentro de la celda del Papa. Y aquí viene algo interesante. El documento se queda en el departamento del Papa. Cuando se va acercando la fecha, en 1959, el Papa es Juan XXIII. Se dice que Juan XXIII leyó el tercer fragmento del secreto de Fátima en agosto del 59, y posterior a haberlo leído, indicó a su secretario personal, que era Loris Capovilla, que lo volviera a guardar y que le pusiera un letrerito atrás que dijera: dejo a otros la tarea de comentar o decidir. Algún tiempo antes, alrededor de 6 meses antes, se había hecho una prueba para ver si realmente había algo ahí. Lo que hicieron fue colocar los sobres frente a una potente luz para ver qué había. Este detalle es muy importante y le voy a decir el por qué. Porque al hacer esta prueba para validar que realmente hubiera algo ahí que estaban guardando, y no hacer el oso de que abrieron algo y había un papel en blanco, lo pusieron a contraluz y la persona que hizo el examen determinó que era un texto con 25 líneas. No lo leyeron. Solamente el Papa podía haberlo leído. Pero no lo leyeron. Solo dieron fe de que había 25 líneas escritas. Juan XXIII se dice que leyó las 25 líneas, prefirió cerrarlas y guardarlas. Por supuesto, cuando llega a 1960, vienen las preguntas. ¿Qué dice el tercer fragmento? Y comienzan a preguntar aquí y allá, y comienzan a buscar y no sé cuánto, y nadie dice nada. Y no se hace público, entonces van a buscar a Lucía, a Sor Lucía, para preguntarle qué pasó, y resulta que la vetan, la encierran y no dejan que hable con la prensa, que hable con gente de otros lados, ni con curas. Es más, su propio confesor no podía verla. La pusieron en aislamiento para que no hablara. Es grave ese momento. Después llega Pablo VI. Esto fue en el 63, cuando fallece Juan XXIII, sube al trono papal Pablo VI, y Pablo VI vuelve a pedir el texto del tercer fragmento y no lo vuelve a mencionar. Lo vuelve a guardar. La pregunta es: ¿qué decía? ¿Qué podían haber dicho esas 25 líneas? Y claro que esto despertó una curiosidad enorme. Pero todavía falta más. Porque después de varias negativas del Papa Pablo VI para reunirse con Lucía, ya había leído el fragmento. Y eso no es todo. Logran encontrarse en el 67 en Fátima. Y le vuelve a decir Lucía al Papa: su santidad, haga público el tercer fragmento del secreto, y el Papa se niega. ¿Qué rayos podía haber dicho? Aquello debería de haber sido algo tan grave que afectara a toda la humanidad. Debería representar algo verdaderamente terrible que no debería de hacerse público. Pero eso no es todo. Después de Pablo VI viene Juan Pablo I, no tuvo oportunidad ni de leerlo ni de nada. Se dice que tenía la intención Juan Pablo I de hacerlo público, pero murió antes. Cuando llega Juan Pablo II al trono papal en el 80 y en el 78, lee el texto. Sí lo lee. Por supuesto que lo leyó. Hubo testigos que lo vieron recibirlo, pero tampoco lo hizo público. Después vino el atentado y volvió a pedir que le llevaran las cartas y todo. Hay aquí una diferencia. Hay quien asegura que el texto de Lucía lo leyó después del atentado y hay quienes aseguran que lo leyó antes. Lo que queda claro es que había una conexión porque el atentado fue el 13 de mayo. Esto es un detalle muy macabro, pero bueno, ese día, el atentado contra Juan Pablo II en plena plaza de San Pedro fue el 13 de mayo, día de la primera aparición
allá en Cova de Iria, pero además, al tiempo que fue atacado con una pistola por Mehmet Ali Azka, se estaba leyendo un mensaje en Fátima. Sin embargo, tampoco lo hizo público. El secreto de Fátima no se haría público sino hasta el año 2000, cuando Tarcisio Bertone mostraría el supuesto papelito donde estaba anotado y explicaría que había 2 sobres, porque había mucha inquietud con eso. Un sobre contenía la traducción y el otro el original. Pero había un problema. A todas luces saltaba el problema, y el problema es que el texto que revelaron públicamente por parte del Vaticano tiene 62 líneas, cuando desde Juan 23 se sabía que tenía 25. Pero además había otro problemita, y es que Sor Lucía, había sido vetada para publicar cosas. En 1966 se eliminó el famoso imprimatur. El Concilio Vaticano II liberaba a los creyentes y a los miembros de la curia, sacerdotes, monjas, etc., para que pudieran publicar acerca de apariciones marianas sin necesidad de la autorización de la Iglesia. Eso incluía a cualquier católico que pudiera publicar un libro, un texto, una revista, lo que fuera, excepto Lucía. Sor Lucía no podía. ¿Qué decía aquello? ¿Por qué tanto secreto? Por supuesto que crecieron las especulaciones. Había libros que aseguraban que era el pronóstico del fin del mundo, la Tercera Guerra Mundial, epidemias, ovnis. Bueno. Creo que hasta Giorgio Bongiovanni habló del tercer secreto de Fátima. Todo el mundo tenía una opinión. No sé usted, cuando yo era joven oía hablar de aquello y siempre pensé que podía ser algo interesante, y ahora que he ido a buscar la información y que he encontrado todo esto, no solamente creo que sea interesante, creo que haya un problema. El texto que fue presentado como el texto del tercer secreto tiene varias cosas. Lo primero es por qué se dijo que hasta 1960. Años después de 1960, ya bien entrados los 80s y después en los 2000s, cuando le preguntaron a Sor Lucía por qué había puesto esa fecha, ella dijo que porque pensaba que el mundo iba a ser lo suficientemente maduro como para entender lo que significaba el tercer secreto o el tercer fragmento del secreto. Pero eso era una contradicción. Y era una contradicción porque en el sobre decía que había sido instrucción de la Virgen, de Nuestra Señora, no revelarlo hasta después de 1960 o en 1960 o cuando ella muriera, si es que ocurría antes. Entonces había una contradicción ahí. Ya desde ahí las cosas no pintaban nada bien. La habían tenido retenida para que no publicara y no contestara. Ella aseguraba que había sido puesto para después de 1960 porque se le ocurrió que así el mundo sería más maduro. ¿Pero qué rayos decía entonces el secreto? Y esto es lo que dice: en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiria y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida a él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: «Penitencia, penitencia, penitencia». Y vimos en una inmensa luz que es Dios algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. A un obispo, vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas, subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino.
Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres, de clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ese es el texto que fue liberado. Antes de morir en el año 2005, Lucía dos Santos aseguró que sí, que eso es lo que ella había escrito y que sí era esa su carta. Pero de nueva cuenta había una contradicción. Primero, esto no era una atrocidad lo que estaba revelando. El Papa ya había sufrido un atentado en el 81, así es que no era ninguna atrocidad. Juan Pablo II intuyó que este mensaje era para él y que era una señal de que había sido salvado por la Virgen. Pero al mismo tiempo entrábamos en una discusión. Si el texto original era más pequeño, ¿qué revelaba? ¿Por qué este estaba tan cambiado? Y más aún, ¿se acuerda usted de Ratzinger, el Papa Ratzinger? Bueno, antes de ser el Papa Benedicto XVI, fue parte de lo que en algún tiempo fue la congregación equivalente a la Inquisición. El caso es que él comentó en los años 80 acerca del secreto de Fátima, asegurando que se trataba de algo que ya estaba en los evangelios, y que era un asunto de dogma, que no era algo trascendente, y que si lo hacían público iba a ser decepcionante, porque en realidad lo que hablaba era de la doctrina de la fe. Esto no tenía nada que ver con lo que dijo Ratzinger. Lo que se publicó en el año 2000 no tenía nada que ver con lo que había dicho Ratzinger. Pero había otros problemas. En 1961, un año después de que no se publicara el tercer fragmento del secreto de Fátima, ocurrieron los avistamientos de Garabandal. Las manifestaciones de Garabandal fueron parecidas. Si usted no ha visto ese programa, le invito a que lo vea. Por aquí en alguna parte le pondré una descripción para llegar al vínculo. Las apariciones de Garabandal fueron más allá y aseguraban que la copa se estaba llenando. Pero las de 1973 en Akita, Japón, fueron más dramáticas porque aseguraban que habría una muerte masiva. Hay quienes aseguran que las apariciones de Garabandal fueron una respuesta por no publicar el tercer secreto, el tercer fragmento, y las de Akita fueron una confirmación, para que se supiera que el secreto estaba allí. Más aún, hubo quienes dijeron haber visto el secreto y que eso no era. Malachi Martin, el famoso exorcista de Estados Unidos, escritor, teólogo, estuvo en 1960 en el Vaticano acompañando a un cardenal estadounidense, quien iba a participar en la revisión del texto. Según lo dicho por Malachi Martin, él pudo ver aquello, pero más aún, lo que le platicó el cardenal fue lo que realmente lo preocupó, porque mencionó 1.100 millones de personas muertas. En 1973, en Akita, Japón, la revelación de la Virgen hablaba de miles de millones de muertos. En el 61, las apariciones de Garabandal aseguraban que la copa se estaba llenando. Algo no cuadra con el secreto publicado según muchas fuentes. La Iglesia hoy en día, y probablemente me vayan a criticar si hay alguien que lo esté escuchando, asegura que el secreto fue puesto y que la propia Lucía dos Santos confirmó que ese era el secreto. Pero ahí viene otra teoría de conspiración que no se ha demostrado. Hay quienes aseguran que esa no es Lucía dos Santos, sino que Lucía dos Santos murió en los años 70 y otra persona asumió su nombre y su puesto y se encargó de continuar con una especie de ocultamiento de una verdad fatídica de lo que va a ocurrir a la humanidad. Es difícil saber qué tan cierto pueda ser todo esto. Lo que es un hecho es que hoy en día millones de personas visitan los santuarios de Fátima. Millones de personas confían en lo que se contó de aquella época. Y hay quienes han dedicado tiempo, vida entera, a analizar lo que se dijo y cómo se dijo. La Iglesia reconoce las visiones de Fátima como revelaciones particulares, es decir, que no son motivo de dogma de fe. No están revelando algo distinto ni más importante que lo que está en los evangelios.
Se considera por lo tanto una revelación particular. Pero hoy en día ha cobrado una importancia mucho mayor. Varios papas han visitado el santuario en varias ocasiones, desde Juan Pablo II, que solía visitarlo en varias ocasiones, luego Francisco, Pablo VI, todos ellos visitaron Fátima. Lo que le cambió completamente el carisma. En los años 20 aquello era un tema local. En los años 30 seguía siendo un tema local. No sería sino hasta que se redactó el tercer fragmento del secreto que aquello cobró una importancia diferente. No sería la primera vez que no se revelara algo. No hay evidencia, por supuesto, ni hay forma de demostrarlo. Pero para muchos, el tercer secreto no es ese. Pero hay quien va más allá y asegura que hay un cuarto fragmento del secreto que nunca se va a dar a conocer. ¿Usted qué pensaría? Le agradezco mucho la paciencia y espero que este programa haya tenido el sentido necesario para entenderse en un tema tan complejo que ha generado cientos de libros, cientos de artículos, revistas y opiniones. Le agradezco su compañía y le deseo la mejor de las noches y que descansen en paz.